la vida es muy corta como para que no estés arriesgando todo y experimentando todo lo que puedas. Todas esas experiencias te dejan un montón de cosas súper positivas al final, independientemente de que sufras y tengas momentos malos y demás. Pero yo creo que vale la pena tomar muchos más riesgos en la vida y hay mucha gente que duda mucho y todo el tiempo está pensando si sí vale la pena, si no vale la pena y nunca terminan haciendo nada. Este episodio es presentado por Viernes de Cracks. ¿Qué es Viernes de Cracks? Pues Viernes de Cracks es el newsletter o boletín que mando cada viernes con 5 tips de mis invitados o cosas interesantes que encuentro en internet. Es un correo muy corto que puede incluir links a libros, series, documentales, conferencias, comida, gadgets o cosas raras que pueden ayudarte a empezar una buena conversación el fin de semana. Ahí también puedo incluir deals o invitaciones a eventos especiales. Este contenido no está disponible en ningún otro lado y es por eso que ya son miles las personas que han elegido recibirlo. Si te interesa, puedes ir a cracks.la/viernes y dejarme tu mail para recibir el primero este mismo viernes. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy mi invitado es Óscar Yasser Noriega, mejor conocido como Akira. Óscar es un emprendedor serial que fundó Atomics.bg cuando tenía solo 17 años. Atomics después se convirtió en el mayor sitio web de noticias de videojuegos y comunidad en línea de América Latina. Akira también es fundador de Social Beats, que es una agencia pionera de marketing digital y laboratorio con sede en México, y fue cofundador de la aplicación Pocket Video, que ocupó los primeros puestos de la App Store durante más de 3 años seguidos. Eso se dice fácil, pero no lo es. Desde 2018, Akira es CEO y cofundador de Wabi Sabi Design, en donde se dedica a realidad aumentada, realidad virtual, gráficos 3D y desarrollo de videojuegos. Con sus años de experiencia, Akira tiene miles de historias de triunfo y terror como emprendedor. Hablamos del futuro de la educación, de las malas decisiones que se toman por la inexperiencia y del impacto que tendrán las nuevas tecnologías en cómo vivimos. Espero que disfrutes de mi variada conversación con Akira Reiko Óscar Yasser. Pues Akira, gracias por estar en Cracks. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ti por la invitación. No, pues ya tocaba. La verdad es que eres uno de esos emprendedores de la vieja guardia. Sí, ya sé, llevo un rato. Desde los 16, 17 años. Sí, pre.com. Pues justo en el boom del .com diría. O sea, yo creo que me tocó los early days. Estar empezando cuando el web empezaba. Obviamente cuando el web empezaba estaba muy chavito, entonces no lo veía como un negocio, pero en algún momento justo fue lo que pasó, ¿no? Es como muy natural ver que todo está explotando alrededor de ti y entonces también fue como, bueno, ¿y por qué no intento hacer algo también con el web? Sí, quiero que me platiques un poquito de dónde nace todo este interés por la tecnología y demás, pero tú fuiste un emprendedor muy exitoso a muy temprana edad, cuando emprender no era ni siquiera una palabra. Sí. Y por ahí he oído algunas historias bastante interesantes de los excesos de un adolescente con lana exitoso. Ajá. Platíqueme un poco de eso. Sí, creo que me pasó algo de eso, ¿no? O sea, yo creo que también con su debida proporción. Yo creo que el tema de emprendimiento justamente también estaba tan desvinculado que tampoco es que explotaba tan grande como tal vez fue explotar hoy. A mí lo que me pasó fue justo que cuando empecé este primer sitio web de videojuegos, en realidad lo que sucedió fue que primero se dio la oportunidad de conocer a un inversionista que de entrada justo el concepto de inversión de un tercero para mí era como muy nuevo, pero realmente él fue como el que me ayudó y el que me mentoreó a entender que esto podía ser una compañía, que esto podía crecer, que esto podía volverse algo mucho más grande que el hobby que yo tenía de mantener una comunidad en línea de videojuegos. Entonces justo las cosas se fueron dando como de manera muy natural, pero insisto, yo creo que más por consecuencias de algunas personas clave, más que porque existiera un ecosistema o algo así, porque no es como que haya pichado mi startup en un lugar, ¿no? O sea, la empecé literal codeándola y diseñándola yo en mi Mac, en mi casa. ¿De dónde sale tu interés por la tecnología? Yo creo que todo inicia en los videojuegos. Y claramente para mí empezó ahí, ¿no? Yo la primera memoria clara que tengo de tecnología
y de sentir y saber que quería dedicarme a algo así, definitivamente fue jugando videojuegos. Y yo creo que empieza en los arcades. Por cosas, o sea, es raro porque mi papá creo que no es precisamente la persona más interesada en la tecnología. Sin embargo, me llevaba a los arcades a jugar. Entonces ese fue mi primer acercamiento. Y después... ¿Qué juego jugabas en ese Pues en ese entonces era, no sé, Asteroids, Centipede. En México teníamos arcades medio viejos. Para la época eran, yo creo que tal vez 3 años, 4 años de delay de lo que había en Estados Unidos. Pero de repente hacíamos viajes familiares, ya sabes, a Estados Unidos o algo así. Y justo me tocó jugar como muchos arcades que iban saliendo como en el momento. Pero yo creo que realmente donde me explotó la cabeza fue cuando tuvimos la primera consola en casa, un Atari 2600. Y ahí fue donde me di cuenta que los videojuegos eran como, wow, o sea, esto es como magia, ¿no? ¿Qué diablos es? ¿Cómo es que puede correr en mi tele? ¿Cómo funciona? Quiero saber, quiero aprender. Y de repente justo empecé a darme cuenta que cuando llega el Nintendo, que también fue como ese salto, para mí era muy notorio justo ver cómo era entre un Atari y un Nintendo, la diferencia era abismal. Y ahí fue donde me entró el gusano ya de, ok, quiero hacer esto. O sea, quiero hacer videojuegos en algún momento en mi vida y tengo que aprender o no sé. Y ese mindset, no sé por qué, se me metió a los 10, 11 años. Y ya de ahí no me sacaron, ¿no? Entonces, creo que toda mi vida, por lo menos profesional, creo yo, y también de escuela, se empezó a regir a partir de ese interés por los videojuegos. ¿Y cómo se ven tus primeros años como, vamos a llamarle, emprendedor? Ok. Yo creo que tiene mucho que ver con una escuela, con el TEC de Monterrey. La verdad es que soy de esos soy un caso raro porque soy dropout de la universidad, del TEC, pero también hice la preparatoria ahí. Y soy de estos que siempre critica al TEC porque creo que me tomé el Kool-Aid demasiado del TEC de ser emprendedor. ¿En ese entonces ya lo traía el TEC? En la prepa, de hecho, había una clase de emprendimiento y fue como mi primer exposure a tener como esta visión de hacer una compañía, de empezar con una idea y demás. Y de hecho, justo en esa clase de emprendimiento ganamos con nuestra compañía en ese semestre, porque hicimos una red para jugar Doom en multijugador local, ¿no? Y era algo raro porque la gente decía, ¿cómo diablos conectaron estas computadoras para jugar local y demás? Y cobrábamos como si fuera un cibercafé. No, esa era la idea. ¿Lo llevaron a la práctica? En la feria del emprendedor se hizo, pero ya de ahí no trascendió absolutamente nada. Pero vaya, pues sí aprendimos a hacer el plan de negocio y ya sabes, ¿no? O sea, como que sí te metían todo eso. Por eso digo que me tomé el Kool-Aid y tal vez me emborrachó demasiado. Al grado al que cuando estábamos terminando la prepa yo ya estaba trabajando más en forma en hacer sitios web por interés personal. De hecho, en realidad como empecé aprendiendo a hacer lo básico, HTML, Java, JavaScript y todo eso para hacer sitios web a un nivel muy básico, pero como que fueron los pininos para empezar a desarrollar. Y básicamente de ahí es de donde empieza realmente ya a tomar forma como el primer emprendimiento. ¿Y a quién le hacía sitios web? Primero, teníamos un servidor. Unos amigos y yo queríamos tener un servidor propio. Y esto te estoy hablando que era 1994. Entonces no había hosting. No es como que pudieras que pagarlo. No es como que pudieras poner una tarjeta de crédito y hostear un sitio web en un lugar. Y justo investigamos en dónde podíamos hostear un servidor físicamente para que estuviera conectado todo el día. Y nos enteramos que en la UNAM tenían espacio para hosting de servidores externos. Entonces, entre 3 amigos y yo pagábamos la renta del enlace y el hosting en la UNAM para tener nuestra máquina corriendo todo el día. Entonces, vendíamos hosting en nuestro sitio web y yo hacía las páginas. Entonces, básicamente, primero fue como consecuencia de esa clase, porque justo la idea de lo del cibercafé terminó en un servidor para jugar Quake en línea, que en realidad era para nosotros. Nuestra idea básicamente era que íbamos a cobrar por dejar jugar en nuestro servidor privado. Evidentemente, como diablos cobrabas en ese entonces en línea era imposible, pero lo usábamos para jugar nosotros, ¿no? Jugar Quake privado. Y justo eso dio pie para que hosteáramos el servidor. Después nos dimos cuenta que podíamos aprovechar el servidor para hostear nuestras páginas. Y de repente nos empezaron a pedir sitios web. Y empezaron como sitios web de como compañeros del TEC que decían, oye, que mi familia tiene un negocio de no sé qué y no les puedes hacer una página. Sure, hagámosla. Y entonces de ahí empezó a salir algo de cash ya, ¿no? Y por ahí justo un
compañero en ese entonces, que era mi senior, él estudiaba economía en el TEC, yo todavía en la prepa, me empezó a mentorear mucho de cómo hacer una compañía, cómo facturar, qué tenía que hacer y demás. Por eso digo que, o sea, fue como un camino demasiado orgánico para mí. En realidad no... Como no saliste con esta visión de voy a emprender y hacer una empresa de $1 billón. Tengo una idea, o sea, no fue así, ¿no? Sino más bien se fue dando como una cosa tras otra. Y después de esas bases justo funcionó lo de las páginas web y eventualmente veíamos que no había sitios web de videojuegos en ese entonces. Y un grupo de amigos y yo dijimos, ¿por qué no hacemos un sitio de videojuegos en español? Y yo de hecho soy como el que los empezó a arrear porque todos querían hacerlo, pero nadie lo hacía. Lo que pasa mucho. Lo que pasa muchas siempre, ideas, muchas todo palabras. tiene, exacto, siempre ideas y todo el mundo quiere hacerlo y era de, ok, ¿y cuándo empezamos? Entonces yo empecé a codearlo por mí mismo y simplemente les empecé a asignar tareas. Si tú vas a hacer esta sección y tú vas a escribir de esto, tú tienes Saturn de Sega, tú vas a escribir la sección de Saturn. Hoy tú sabes de 3D, vas a hacer la sección de 3D. ¿Y cuál fue tu reto? Porque bueno, trabajar con amigos inicialmente, sobre todo cuando alguien toma la posición de liderazgo, puede hasta friccionar estas relaciones, ¿no? Creo que siempre con ese grupo de amigos de alguna manera, aunque yo era más chavito que ellos, porque de hecho casi todos mis amigos eran ingenieros en sistemas, pasó algo raro porque nos dieron acceso a un laboratorio que nadie usaba en el TEC, que estaba ahí como aislado. Y básicamente yo los convencí de que hiciéramos un pitch para que nos dieran el laboratorio y se usara para algo. Y en ese entonces tenían ahí como 10 computadoras de estas Silicon Graphics que eran muy famosas cuando se hicieron los efectos de películas como Jurassic Park y todo eso. Y las tenían ahí de adorno. Entonces yo medio organicé a muchos ingenieros y como entusiastas que querían hacer cosas y fui a pitcharles a los de la dirección de ese departamento que nos dejaran hacer esas como proyectos en la sala. Entonces nosotros de cierta forma teníamos que usar el laboratorio para algo de provecho para seguir garantizando que nos dieran el acceso. Entonces medio estábamos obligados a estar inventándonos cosas que estábamos haciendo. Entonces alguien de repente decía, yo voy a dar clases de software de 3D, yo voy a dar clases de programación de sitios web. O sea, algo teníamos que contribuir de alguna forma para que nos dieran acceso a esas compus. Y eran compus de $100,000 cada una, ¿no? No, me suena muy similar. No sé si leíste alguna vez ya el libro de Malcolm Gladwell, Outliers. Outliers lo ubico, pero no lo he leído tampoco. Está muy divertido. Te abre mucho la mente, pero uno de los casos de los que habla es obviamente de cómo llegan estos seres o humanos extraordinarios a cumplir sus 10,000 horas de práctica, ¿no? Okay. Y que muchas cosas se tienen que alinear para que esto suceda. Y habla de Bill Gates y cómo Bill Gates era una de las personas que tenía acceso a las 2 computadoras que había, como en tu caso, ¿no? Y entonces pasaba horas y horas y horas y horas con acceso a cosas que nadie tenía y eso lo hizo llegar al nivel de las 10,000 horas antes. Fue un poco lo que nos pasó. Creo que teníamos acceso a tecnología que muy poca gente tenía. Olvídate en el campus o en la ciudad, yo creo que en el país. Esa sala era... De hecho, fue hasta noticia como en el tema académico, porque literal se gastaron como $1,500,000 en esas computadoras. Entonces, justo para nosotros lo importante era seguir ahí, justificarlo, y de ahí salieron todas estas ideas. Entonces, como que el liderazgo empezó, de hecho, desde que convencí a todos de que nos organizáramos para tener acceso al laboratorio y desde ahí como que confiaban en lo que decía y confiaban en las ideas y yo creo que se dio natural también. Jamás me vi como un CEO o como yo soy el jefe o algo así. Y nunca te apoyaste o no pensabas de ti justo en esta manera de un manager. ¿No te fuiste a estudiar libros como de MBA? No, porque insisto, a ver, tenía 16 años, ¿no? Entonces, o sea, creo que también mi mindset no estaba ahí y evidentemente para mí era simplemente quiero hacer cosas. Y si me puedo juntar con mis amigos a hacerlas juntos, está increíble. We're having fun. Y en realidad era eso, ¿eh? O sea, hacíamos el sitio web y era por la diversión de hacerlo, por aprender a codear, porque tuviera algo de exposure. Y de hecho lo que pasó es que ese sitio empezó a ganar mucha tracción en el campus. Luego lo empezamos a listar en directorios, empezó a ganar más tracción en otros campus. Y luego lo listamos en otros directorios y empezó a ganar fans fuera del sistema del TEC. Y de pronto teníamos ahí a 30,000 personas viendo noticias y en un foro de videojuegos. Entonces, ¿y lo monetizabas? Para nada. O sea, todo esto seguía siendo como totalmente orgánico, hobby, y no sabíamos qué hacer con esto hasta que llega esta persona que te comentaba que se vuelve como un angel investor de cierta forma. Él era un distribuidor de juegos de PC que conocí en un programa de radio donde yo hacía una sección
Él iba a presentar sus juegos, le cuento del sitio web y dice, ¿cómo es que tienes ahí 50,000 usuarios en un sitio web y qué haces con él? ¿Y ganas dinero? ¿O es tu negocio? ¿Es tu compañía? ¿Cuál es tu plan? ¿Vas a ir al E3? ¿Cómo te ayudo? Y yo no tenía respuestas de nada, ¿no? O sea, finalmente seguía siendo nuestra comunidad de videojuegos por fans, ¿no? Entonces, él realmente sí creo que fue un gran mentor, porque evidentemente, pues sí, él era un emprendedor, él tenía licencias de distribución de juegos de PC en México exclusivas, y se volvió con una parte muy importante en mi vida en esos años, ¿no? De hecho, se llama Enrique Hoshiko, pues es justo creo que Nikkei o Sansei, no sé, creo que es Nikkei. Sus papás creo que eran japoneses. Y de nuevo, él me abrió como esta puerta de la industria de los videojuegos, ¿no? Primero me dijo, tienes que ir al E3. Que es una conferencia global de videojuegos. Exactamente, el evento más importante de videojuegos en el mundo. Mi primer E3 fue en 1998 y justo me dijo, tenemos que preparar algo, hay que hacer un plan de negocio, vende publicidad, ¿cuánto va a costar la publicidad? ¿Qué tipo de publicidad vas a vender? Entonces justo eso nos empezó a ayudar a darle forma como una compañía, ¿no? No, bueno, y estabas en el viejo del viejo en México. Sí. Sí, realmente creo que sí fuimos como esos primeros sitios web que tenían tracción orgánica y justo, más bien nosotros ya de pronto estábamos no compitiendo, pero estábamos al lado de todos estos grandes cuando ya empezaron a llegar los .coms grandes con inversión grande, pero que todos esos sitios eran horizontales, ¿no? Entonces nadie volteaba a ver una categoría como videojuegos, evidentemente. Y lo curioso es que después nos voltearon a ver, pero para que les vendiéramos contenido, ¿no? Eventualmente le empezamos a vender contenido a los AOL y los Terra y todos esos, ¿no? Que eso fue un poco después. Pero justo, te digo, todo se dio creo que como muy orgánico, ¿no? Y eventualmente me consumió tanto la compañía, de pronto ya teníamos 15 empleados, conocí a mi socio en el camino también, comenzamos a hacer la revista, él ya estaba haciendo una revista de tecnología aquí en México que se llama Sputnik, él se llama Jorge Alor, lo conozco también en ese programa de radio, curiosamente, que se llamaba Arroba. Ese programa fue como un link ahí de mucha gente que estaba haciendo cosas de tecnología. Y cuando le cuento de esto, me dice, ¿has pensado hacer una revista de esto? Y yo, pues sí. Física. Ajá. Y era raro porque para nosotros era como la revista se oye más sexy, ¿no? O sea, en ese entonces, pues un sitio web era como, eres un sitio web, ¿no? Y un medio, cuando tú ibas a estos eventos de videojuegos, era como, él es de la revista Electronic Gaming Monthly, ¿no? Entonces él es más importante que tú porque tú eres un sitio web. Y justo eso teníamos como ese gusano, ¿no? Y él empieza a publicar esta revista por su propia cuenta y nos asociamos justo como que también conoce el sitio y me da la idea de que hagamos la revista y realmente ahí es donde explota, ¿no? Realmente ahí es donde la compañía se vuelve un grupo de medios, llegamos a tener hasta 100 empleados, manejando 7 sitios web, 6 revistas, vendiéndole contenido a... ¿Qué edad tenías en ese entonces? 21 años más o menos, 21, 22. Y justo fue donde ya el tech para mí era como, I can't, ¿no? O sea, seguías estudiando la carrera. Estaba ya en la carrera en sistemas computacionales y justo ya, o sea, no sé, sentí que ya no estaba aprendiendo absolutamente nada. Y todo lo que me estaban enseñando realmente sentía que no me estaba funcionando para lo que estaba haciendo. ¿Y de dónde creías que estabas aprendiendo más? ¿En la práctica? Pues sí, en manejar la compañía definitivamente, ¿no? O sea, todos los días me enfrentaba a problemas que pues tenías que aprender a resolverlos de alguna forma u otra, ¿no? Manejar gente, manejar teams, trabajar con ingenieros, trabajar con diseñadores, trabajar con editores de contenido, generar contenido, supervisar contenido que le vendíamos a sitios grandes. ¿El reto más grande que vivías como un CEO de 21 años de una empresa de...? Yo no era el CEO, yo era como el Operating Officer o más bien Content Officer. El CEO era Jorge en ese entonces, pero justo siendo muy operativo, creo que el problema más grande que tenía es que todos eran más grandes que yo. Y evidentemente eso siempre causaba un issue con muchas personas, ¿no? ¿Cómo lo manejaste? Pues difícil, o sea, yo creo que fue de los años en que más problemas tuve con la gente y con management. Uno, porque el poco management que sabía hacer tal vez era de 2 clases del tech. Y lo segundo es que creo que a muchos sí les pesaba que yo fuera 5 o 6 años más chico que ellos. Pero además creo que tenía una personalidad muy fuerte de no tolerar gente que no daba como ese extra. O no toleraba, por ejemplo, que fueran perfeccionistas con el trabajo. Entonces, me causaba mucho manejar eso de mi lado. ¿Tú querías ser perfeccionista sí. o querías ser más rápido? No. Yo justo cuidaba mucho el que todo saliera perfecto, ¿no? Y
de pronto sentía que muchos pasaban strikes y de repente tomaban decisiones muy a la ligera y me causaba muchos issues con ellos, ¿no? ¿Eso ha cambiado? ¿Hoy eres igual? No, creo que hoy soy totalmente lo opuesto. Yo creo que también el tiempo y la experiencia me ha dado como esa otra visión de, yo creo que principalmente saber contratar mejor y encontrar mejor talento. Y creo que cuando contratas mejor talento tienes que hacer menos management. Entonces, es muy fácil la fórmula. Sí, o sea, hay que enfocarte en hacer la chamba de contratar al que te va a dejar no hacer chamba. Exacto. Y creo que eso es algo que aprendí en el camino. Oye, Igual también después ya leyendo un poco más de libros y entendiendo más de gente que hacía management. ¿qué libro te hubiera gustado leer antes? Hijo, no sé. Yo creo que justo cuando estaba en esa edad, no sé, yo creo que posiblemente si hubiera existido algo como de Lean Startup. O sea, estoy hablando de 10 o 15 años antes de que existiera ese libro, posiblemente me hubiera cambiado la vida. Porque era justo el momento en el que necesitaba aprender cómo hacer una compañía, cómo iterar un producto rápido, cómo tener esta mentalidad de probar y fallar rápido, cómo no complicar las cosas, cómo dedicarle el tiempo a lo que realmente importa. Y vaya, o sea, cuando leí ese libro después de tantos años, ¿no? De estar haciendo management y demás, decía, o sea, es increíble que todas estas cosas a mí simplemente me pasaron de golpe, ¿no? Y justo no era tan fácil tener, creo, acceso a este tipo de literatura, a este tipo de conocimiento, ¿no? Para una startup, ¿no? O de filosofías también, exacto, o metodologías completas también. Entonces, al final yo creo que sí fue así como de golpe y sí causé muchos líos con eso. O sea, yo creo que le hice la vida imposible a mucha gente mucho tiempo. Tenía fama de hacer llorar a la gente en la oficina. ¿Te acuerdas de alguna vez? Sí, o sea, peleas con un diseñador así de horas hasta que se ponía a llorar y ya no quería hacer nada, ¿no? Y yo seguía pensando en que, ¿por qué no lo haces? O sea, ¿por qué estás llorando y por qué no lo haces como debes de hacerlo? O sea, creo que a ese nivel, ¿no? A ese nivel me involucraba con el producto y la verdad es que sí quería que el producto estuviera bien de principio a fin, la revista, los sitios y todo lo que hacíamos, ¿no? Hoy te he oído decir que si pudieras, o que algo, no sé si la palabra arrepentimiento es la correcta, pero que si pudieras, terminarías tu carrera en ese momento. Sabes que lo he pensado y justo te queda como este gusano toda la vida de por qué no terminé. Pero también algo que me pasó es que, como te decía, eso en su momento, lo que sucedió fue que mi familia es muy tradicional y de hecho mis dos padres son profesores y tienen maestría. Entonces para ellos el simple hecho de que yo pensara en dejar la carrera era ilógico, ¿no? O sea, no tenía ningún sentido. Entonces tuve que hacer como toda una estrategia y un plan para poderme dar de baja de la escuela porque... ¿Cuál fue esa estrategia? Pues primero convencí a mi director de carrera y le enseñé lo que estaba haciendo. Entonces lo invité a la oficina y vio que tenía 25 empleados y que estaba ahí consumido y le decía, ¿cómo pretendes que esté en una clase que me está enseñando esto, que yo lo hago diario, ¿no? Y que el profesor no me quiere ayudar de ninguna forma, que tal vez no esté en las clases, pero presente el examen igual o algo así. Y me decía, tienes toda la razón. Fine, si quieres hablo con tus papás. Y le decía, me gustaría que como que esto fuera todavía con más peso, ¿no? Y me dijo, bueno, pues si quieres hablamos con el director del campus y cuéntale tu caso y a ver qué te dice él. Y justo le hice como todo mi pitch y toda la historia al director del campus y terminó diciéndome, no tienes nada que hacer aquí. Y eso fue el director del campus en ese entonces en la Ciudad de México, ¿no? Y eso lo que causó fue que cuando llevé a mis padres a Alteca que hablaran con ellos, básicamente ellos le dijeron, mira, lo peor que puede pasar es que su compañía falle y puede regresar siempre. Así que, pues, ¿qué más da? O sea, lo puede intentar y si no funciona, pues puede regresar. Hoy tienes un hijo de 21 años y, o sea, no te estoy diciendo que lo tienes, sino imagínate que lo tuvieras. Es el supuesto. Ajá. Y llega con esta situación. ¿Qué le dirías? Creo que mi reacción sería completamente distinta a la de mis padres, seguramente, ¿no? O sea, yo creo que no hay mejor forma, creo yo, de educar a tus hijos, creo, personalmente, que motivarlos a que hagan lo que realmente quieren hacer, ¿no? O sea, a mí me da la impresión de que nuestros padres y otras generaciones arriba de ellos crecieron con esta filosofía de meterte como ciertas ideas en la cabeza y hacer que hicieras ciertas cosas. Y creo que al final cada persona es distinta, los intereses de cada persona son distintos, o sea, estás expuesto a otras cosas y finalmente creo que eso hace que no puedas evitar el camino que tiene esa persona, ¿no? Entonces, si tuviera ese hijo ahorita y tuviera la misma situación, lo primero que le diría es, do what you have to do, o sea, hazlo, o sea, no hay duda, obviamente, ¿no?
Y yo creo que finalmente si alguien tiene el hambre de hacer las cosas, finalmente siempre creo que encuentras la forma de resolver como tus problemas. Y otra cosa que tal vez sí me ayudaba mucho con mi familia, más allá de la escuela, es que creo que siempre fui muy independiente de ellos, ¿no? Entonces, también por un lado sí tenían esa confianza de que estaba consciente de todo lo que estaba pasando y que si fallaba iba a regresar, que no era como nada más decirlo por decirlo. Y evidentemente creo que eso también les daba la tranquilidad de que me lo estaba tomando en serio, ¿no? No era simplemente como una excusa para darme de baja y ya, ¿no? Sí, yo estoy 100% de acuerdo contigo, que creo que los tiempos han cambiado. Tal vez nuestra generación fue de las últimas, o bueno, está viendo este cambio de pensamiento, ¿no? En las nuevas generaciones, en las que tal vez tienen un poquito más de independencia en la decisión que toman sobre el destino que persiguen. Y nosotros tal vez sí nacimos donde un comentario de tus papás, un resultado de un examen de aptitud en secundaria, definía tu futuro por completo y no se te ocurriera salirte del huacal porque entonces eras un vago, eras un bueno para nada, eras alguien que iba en contra de lo que hoy, cómo puedes estar desperdiciando tu vida. Y ahora yo también soy de la misma idea, a nuestros hijos tenemos que identificar, guiarlos, tal vez inspirarlos, pero no Obligarlos a nada, ¿no? obligarlos. Sí, definitivamente. Y yo creo que también eso va del lado de la educación, ¿sabes? Y hablo no de la educación solamente de la familia, sino también de las escuelas. Por eso te decía que siempre me quedé como con este sabor agridulce del tech, porque por un lado me vendieron el Kool-Aid y me lo compré, y por otro lado, a la fecha yo creo que son una institución que realmente no están apoyando a los emprendedores como deberían. O sea, siento yo que en su filosofía siempre ha estado ahí, o por lo menos en mi generación siento que, o sea, si eso es lo que te vendían, ¿por qué entonces después no te ayudaban? ¿No? O sea, para mí fue como una contradicción enorme de la escuela que te metieran todo esto, porque evidentemente en la carrera te lo metían todavía mucho más, pero a la hora de la hora, cuando algo estaba pasando, todo el mundo se hacía pato y decían, es tu problema. Y además no solo eso, te decían que o eras estudiante de tiempo completo del TEC o no eras estudiante del TEC. Entonces, era como ilógico que la educación que ellos estaban vendiendo fuera contradictoria a la filosofía que predicaban por un lado, pero después con lo que te exigían, ¿no? Y siento que en eso también poco a poco, creo yo que hay escuelas que han cambiado mucho y creo yo que sí existen instituciones que tal vez hoy en día entienden mejor eso y creo que son mucho más flexibles y mucho más, ¿cómo decirlo? Más pues justamente tratan de apoyar al alumno o tratan de apoyar lo que están tratando de hacer. Y de nuevo, o sea, la parte de regresar a la escuela de pronto es porque me han pasado cosas tan absurdas como que el TEC en algún momento me decían, ven a dar clases de emprendimiento, algo así, y yo feliz, y luego me decían, es que no tienes la carrera, es que no tienes maestría, no puedes dar clase. Y le digo, entonces, ¿por qué me invitan a dar clases si no? O sea, de nuevo, otra vez son esas contradicciones que no entiendo, y para mí eso sí me pesa a veces, ¿no? O sea, como que digo, México está tan lejos en ese sentido de entender lo que es realmente emprender, que justamente siento que no entienden las variables que a veces son necesarias para que alguien emprenda y que a veces tienes que tomar sacrificios muy grandes en tu vida para poderlo hacer y evidentemente no puedes cumplir con todo lo demás, ¿no? Claro, yo creo que lo que está cambiando es el modelo educativo porque, digo, si te fijas, hoy tú aprendiste a codear hace 20, 22 años solo, ¿no? O sea, y de revistas probablemente. Hoy, ¿cuántos cursos en línea no hay? O sea, hoy yo tengo gente trabajando en Instafit que obviamente no tienen una carrera, algunos ni prepa tienen, pero ¿sabes qué? Son extraordinarios en lo que hacen Claro. y son gente automotivada, con mucha determinación y mucha curiosidad, que es lo que creo que vale mucho en carreras de emprendimiento. Y justo creo que, o sea, hablas de código, por ejemplo, ¿no? Yo creo que los mejores programadores siempre aprenden por sí mismos, no aprenden en la escuela. Evidentemente, las bases de ciencias te ayudan muchísimo, pero claramente son como áreas en donde cada persona por sí misma puede aprender mucho más que lo que puede absorber en una clase de una hora, ¿no? Y yo creo que los que realmente aprenden a hacerlo lo hacen por su cuenta. Entonces, otra vez, ese ejemplo es perfecto, ¿no? Y creo que con los emprendedores pasa un poco lo mismo. ¿Dónde hay una escuela de emprendimiento? ¿O dónde es donde te dan un título para haberte graduado de esto? Y entonces decir que puedes dar clases de emprendimiento en una escuela que predica formar emprendedores, cuando
a la fecha no existe, creo yo, una carrera como tal que te forme en eso como tal. ¿Qué le recomendarías a alguien que te dice, yo estoy muy claro, yo quiero ser emprendedor, no tengo una idea hoy, no tengo ni idea qué voy a empezar, ¿qué hago? Creo que lo primero es empezar con la curiosidad personal de cada persona, ¿no? Porque me da la impresión de que creo que hay dos tipos de emprendedores. Están los emprendedores que alguien les metió la idea de alguna forma y lo están buscando simplemente por dinero, o porque piensan que es sexy, o porque piensan que está padre, o lo que sea, pero Por tal moda. vez, tal vez puede ser moda o dinero, o sea, llámale la motivación banal que quieras. Y creo que esos son los que siempre terminan fracasando y dándose cuenta que, oh, esto es muy difícil. Sí, claro, es muy difícil y fallando, ¿no? Pero yo creo que los emprendedores que tienen éxito y tal vez es el mejor advice es primero encontrar realmente, ya sea o tu pasión, o sea, algún tema en donde realmente tengas muchísima pasión por él, para que difícilmente te dejes vencer a la primera o a la segunda o a la tercera que tengas un problema. Si realmente te importa lo que estás haciendo, creo que te da lo mismo si te golpea la vida y te golpean los problemas 100 veces. Yo creo que esa es una motivación que sirve mucho y que claramente si encuentras lo que realmente te gusta hacer, creo que funciona. O la otra justo es con esa curiosidad buscar problemas reales y buscarle solución. Y creo que también eso muchas veces se olvida, ¿no? A veces simplemente es como, digo, el tercer tipo de emprendedor yo creo que simplemente es copiar una idea que ya existe y mejorarla incrementalmente. Creo que no tiene nada de malo. Si le funciona a alguien está bien. Pero yo creo que el que más valor puede agregar definitivamente es el que o tiene una pasión muy grande por algo o encuentra un problema muy grande por resolver que nadie más ha resuelto. ¿Y qué opinas de entrenarte trabajando con un buen emprendedor? Yo creo que eso es algo que jamás nos enseñaron o no nos enseñan en América Latina y esta cultura de tener como mentores o tener, en Japón es como muy común la cultura justo de tener un senpai, ¿no? Tu senpai es como alguien de quien puedes aprender, es alguien que tiene más experiencia que tú, es alguien que te puede transmitir el conocimiento y creo que esa parte en América Latina realmente no existe como tal como cultura. De cierta forma creo que hasta a veces o sea, se siente como una amenaza a veces, o se siente como un tema de egos a veces también, ¿no? Como de no aceptar que alguien puede saber más que tú. Pero creo que justo el mejor consejo a veces para muchos emprendedores es primero trabajar con otros emprendedores o en alguna startup o en alguna compañía pequeña y empezar a entender cómo es la dinámica de una compañía y empezar a entender cómo funciona una compañía desde adentro. Creo que es una experiencia que ninguna escuela, ningún curso y ningún profesor te puede dar. Sí, yo también estoy de acuerdo. Y cuando encuentras a alguien así, que es joven, que tiene ganas de aprender y ganas de partírsela, creo que todas las startups estamos abiertos a tener gente que quiera trabajar, ¿no? Por supuesto. Creo que es difícil encontrar ese tipo de gente también, porque creo que es difícil encontrar a gente que tienen esa claridad de querer aprender de algo muy en específico. Yo creo que, de nuevo, la educación nos ha formado a muchas personas a simplemente ser especialistas de un tema, pero la curiosidad personal creo que es lo que realmente marca la diferencia entre alguien que quiere ser más, que quiere aprender más, que quiere lograr más, contra el que simplemente viene a hacer un trabajo, ¿no? Entonces, de acuerdo, yo creo que cuando encuentras a alguien que tiene una motivación personal súper alta, generalmente son los mejores empleados, pero también generalmente son los que terminan haciendo algo por su cuenta o justo usan todo lo que aprendieron para algo más. Claro. 10 años pasan y sales de Atomics. Sí, justo. En Atomics básicamente terminamos. La editorial terminó medio mal. La verdad es que la historia no es buena. ¿Por qué? Pues creo que fueron muchas cosas que justo nos pasaron por estar muy chavitos y no saber cómo manejar una compañía. Cometimos muchos errores, contratamos mucha gente, gastábamos mucho. Hablabas de este como lifestyle de chavitos exitosos a los 20 años, ¿no? Tengo muchas historias muy raras de esa época Cuéntame porque una. es que hay muchas que creo que suenan demasiado pretenciosas y creo que No es importa. mejor no contarlas. Esa es la que quiero oír. No. Creo que son cosas que simplemente te van pasando, ¿no? Y sin entrar en detalles de una en específico, creo que sí llega un punto en el que volteas a ver hacia atrás y dices, estábamos muy, muy pendejos, ¿no? O sea, hacíamos muchas tonterías que no debimos de haber hecho. Y te das cuenta que es un tema de madurez, es un tema de tal vez justamente que
piensas que las cosas van muy bien y te olvidas realmente de lo importante. O sea, creo que es lo normal también cuando es tu primera o segunda compañía, pero sobre todo si tienes esa edad. O sea, Por nada más con fines de puro entretenimiento. ajá. Cuéntame una. Es que en realidad no tengo tampoco así como una súper presente como para contarla con mucho nivel de detalle. Pero a ver, o sea, sí, o sea, creo que tomábamos decisiones muy a la ligera. Yo creo que eso es lo más fácil de decir. Y llegó un punto en el que justo, ¿no? O sea, gastábamos en puras tonterías. Vamos a comprar esto y vamos a comprar lo otro y no sé, gástate todo este dinero en todas estas computadoras. Ay, no se están usando, no pasa nada. O sea, como este tipo de decisiones de management malas, es a lo que me refiero. Pero justo, insisto, creo que es un tema de experiencia que no teníamos. Y sobre todo teniendo yo 21 años en ese entonces, Jorge 24, 25, insisto, no teníamos pues ese know-how realmente para hacerlo bien y cometimos errores. Sin embargo, con todo y todo, creo que los productos eran tan buenos que algunos sobrevivieron y fue el caso de Atomics. La editorial se deshizo, pero realmente Atomics continuó. De hecho, Atomics como sitio, como revista. continúa de hecho hoy como sitio, lleva 21 años en línea, como revista existió 13 años. Durante todo ese tiempo se hicieron muchas cosas, producción de todo tipo de tele, de radio y demás. Entonces, yo creo que los productos buenos, finalmente, yo creo que porque el producto era muy bueno, aguantaron todo, inclusive nuestras estupideces, ¿no? Y yo creo que eso habla también de que por lo menos la chamba de hacer un buen producto Vale. la hicimos, independientemente de que todo lo demás, pues íbamos aprendiendo a golpes y cometimos errores que creo que muchos cometen con sus compañías. Pero justo, termina el ciclo de Atomics. Para mí, básicamente, termina de cierta forma después de 10 años de estar en el sitio y termina porque me asocio con dos personas que están muy metidas en el mundo de los videojuegos, con la gente de Gamers y la gente de Game Planet. Y llega un punto en el que me doy cuenta que yo ya no tengo mucho también que contribuir ahí, ¿no? Que la compañía ya va medio en automático, ya solamente era Atomics, era muy vertical, dentro de un grupo de videojuegos grande. Entonces yo, por inquietud, también empecé a buscar qué hacer. Y justo es la primera vez que me voy a vivir a Japón un tiempo, me voy como 2 años en Tú ese eres entonces, súper fan de Japón. desde muy niño. ¿De dónde sale eso? Creo que del anime, no sé si recuerdas, pero igual aquí en México crecimos viendo caricaturas japonesas desde muy Los chavitos. Caballeros del Zodiaco. Sí, toda esa generación es mía, ¿no? Caballeros del Zodiaco y eso, y también todas las cursis del Canal 5 como Remy, Heidi y eso. Y justo desde chiquito tenía mucha curiosidad por Japón, pero creo que realmente donde explota todo es que mi primer co-founder en el sitio me convenció de que fuéramos a un evento de videojuegos en Japón que se llama Tokyo Game Show. De hecho, esto fue antes de que hiciéramos la ronda de inversión y todo eso. Todavía era nuestro hobby. Y fuimos a un evento de videojuegos que es como el similar de E3, pero en Asia, en Tokio. Y fuimos cuando teníamos 18 años. Entonces, 17 años. Y básicamente creo que eso fue lo que hizo que me explotara la cabeza con Japón, ¿no? Ese viaje para mí creo que me cambió la vida porque realmente para mí fue como ir a la Meca, ¿no? Es como ir a donde todos estos juegos estaban siendo desarrollados, donde toda esta historia de Nintendo, de Sega y demás había sucedido. Y para mí fue algo que me movió, o sea, no sé, o sea, simplemente dije, Japón está muy cabrón, ¿no? O sea, están en otro pedo y me encanta la cultura y no sé qué, quiero aprender el idioma y me voy a meter. Entonces fue un viaje que realmente me transformó y desde ahí, de hecho, tal es así que nunca dejé de regresar a Japón como por 10 años o 11 años, 2 o 3 veces por año, porque justo quería estar en Japón y quería volver a ir y quería estar y quería aprender más y quería relacionarme con más gente allá. ¿Hablas japonés? Ahora ya hablo más o menos bien japonés, pero después de 20 años de estar estudiando on and off. Y justo cuando termina Atomics me voy a Japón la primera vez y estoy allá 18 meses. Y realmente era como algo que quería hacer en algún momento de mi vida. Fue más como un año sabático de cierta forma. Trabajé como advisor para una compañía que estaba haciendo juegos y básicamente me pagaban por hacer deals con estudios allá de videojuegos. La verdad es que fue una experiencia increíble, pero fue una experiencia en donde yo no tenía mucho rango de acción también. O sea, tenía como simplemente este rol de business development. Entonces, para mí fue increíble porque creo que fue como volver a absorber mucho conocimiento, volver a relacionarme con gente de otro tipo. Y gracias a eso conozco una compañía que se llama Rhizomatics, que ahora son muy famosos.
Y ahí los conocí cuando estaban empezando la compañía y justo tenían esta visión de una compañía como de cosas interactivas, de arte interactivo y empezaban a codear cosas como de arte interactivo en 2008, 2007, 2008. Y para mí fue como la inspiración para hacer una especie de agencia o laboratorio y dije, creo que esto puede ser algo interesante, ¿no? La visión que ellos tenían era demasiado alta en tecnología y después de ese año y medio regresé a México y me di cuenta que esa visión no aplicaba para México definitivamente. ¿Por qué? ¿Cuál era la limitante? Pues creo que justo el desarrollo que existía tecnológico en Japón iba mucho más acelerado, sobre todo en mobile y sobre todo en como las marcas y el entendimiento de la tecnología de las marcas. O sea, estaban mucho más dispuestas, creo yo, a experimentar con tecnología. Y en México apenas estaban como, ¿qué es Twitter? ¿No? ¿Cómo usamos Twitter? O sea, había otro tipo de problemas que había que resolver. Y justo eso nos hizo cambiar muy rápido de mindset, o sobre todo a mí, y tuvimos como esta idea de más bien enfocarnos en este boom de social media. Y en 2008 hicimos como una de las primeras agencias de social y social media en México. Social Beats. Social Beats, que justo fue muy interesante porque ahí es donde creo que conectaron muchas de estas cosas de la experiencia que ya traíamos, del network que ya traíamos, y fuimos una agencia que creo que hicimos cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, llevamos a digital y a redes sociales a todo Grupo Carso. Todo el pitch de todas las redes sociales, de todas las marcas de Grupo Carso lo hicimos nosotros. Y básicamente los educamos de qué diablos era todo esto de social media y cómo tenían que entrar. Y les hicimos toda la estrategia completa de cómo tenían que hacerlo. Y empezamos a tener muy buenos clientes, muy buenos casos, creció muchísimo. Y vaya, fue una experiencia también bastante padre. Y la agencia de cierta forma le fue bien, pero para mí otra vez es regresar a quería hacer software, quería hacer producto. Me aburrió el tema del marketing muy rápido. Me di cuenta después de 4 años de operar la agencia que realmente no era lo mío. Traté de desarrollar como un área independiente de desarrollo de software en la agencia y causó como muchas tensiones entre los founders. Y finalmente yo tomé la decisión de mejor salirme para perseguir otra vez hacer software por mi cuenta. Y operé de 2009 a 2013 aproximadamente, sí, 4 años, hasta que les vendí mis shares y dije, quiero volver a regresar a hacer software y otra vez a probar suerte haciendo producto. ¿Y a qué te lanzas? Y ahí justo con muchos de los amigos y network que tenía en Japón y en México, hice un team de varios mexicanos y varios japoneses y empezamos a trabajar en un app que esencialmente era un videomensajero con realidad aumentada. Esto fue en 2012 cuando hicimos el primer prototipo. Fue cuando hablamos por primera vez. Sí, se llamaba Unda, Sí. el app. Sí. Y fue muy curioso porque en realidad para mí traté de ver qué estaba pasando en mobile y lo primero que me di cuenta es que el tema de la comunicación visual iba a ser muy grande. Snapchat estaba explotando, pero como a un nivel micro todavía, pero ya estaba muy conectado con todo eso, entonces sabía qué estaba pasando, pero eran fotos. Entonces para mí el reto era, ¿cómo diablos hacemos esto en video y lo hacemos antes o lo hacemos rápido? Y tal vez tratamos de competir en ese espacio. Y hicimos un video mensajero que funcionaba increíblemente bien antes de Snapchat. Realmente ese era el core value que tenía el app. Y justo después de eso, regresé a un demo que vi de estos amigos de Rhizomatics que conocí en esa época del 2007-2008, que habían hecho en 2009 de realidad aumentada corriendo en una Mac. Y viendo ese video, justo lo contacto a mi amigo y le digo, oye, ¿esto puede correr en mobile hoy en día? O sea, ¿crees que ya existe el hardware como para que un GPU en un iPhone pueda correr? Y me decía, creo que es posible hoy en día. Y para mí eso fue como mind blowing porque dije, AR tiene que existir en mobile. O sea, él hizo un demo de AR de máscaras como las de Snapchat. Sí, que son los filtros hoy. Ajá, que todo mundo usa. La vomitada de arcoíris, las orejas. Todo eso, 2009, en una Mac. Entonces, justo, creo que, para mí, yo creo que él es un artista y un coder que creo que es inspiración en muchas cosas que he hecho. Se llama Daito Manabe. Y él creo que sí va, no sé, 20, 30 años adelante de todo lo que está pasando siempre. Es increíble lo que hace y de verdad, para él es muy fácil como que hace algo, lo experimenta y luego lo desecha. Y es como de pronto tú volteas a ver ideas que tiene atrás y las discutes con él y te das cuenta que hay mucho que todavía podría revivir y eso fue uno de esos casos, ¿no? Entonces cuando ya me platicó de esto, justo mi CTO y yo nos juntamos con él y nos empezó a explicar cómo pensaba que podíamos hacer una librería de AR nativa para iOS
para que corriera ese tipo de filtros en un iPhone 4S. Y esto fue en 2012. Entonces, cuando ya nos dio como la parte técnica de qué es lo que necesitábamos, pues hicimos esa primer versión de Unda con unos efectitos muy sencillos de realidad aumentada. No eran tan sofisticados como hoy en día, pero ya te podías poner ahí orejas de gato y cosas así. Y funcionaba. O sea, funcionaba en un maldito iPhone, ¿no? Y era increíble porque justo el salto fue en 3 o 4 años. Necesitabas antes una tarjeta de video de una computadora que tenía un poder de procesamiento súper grande y el iPhone básicamente terminó alcanzando eso en 3 o 4 años. Y eso fue el principio como de esta compañía y le muestro esta app a César Salazar de 500 Startups, que lo conocimos porque trabajaba con nosotros en la agencia como developer freelance cuando hacía web. Y cuando ve el app me dice, no tienes nada que hacer en México, ¿no? O sea, esto obviamente te lo tienes que llevar o a Silicon Valley o a otro lado porque aquí no vas a poder levantar funding para esto. Y yo creo que fue el mejor advice que me dio porque me hizo darme cuenta muy rápido como que teníamos el gusano de que esto no lo íbamos a poder hacer aquí, independientemente de que la mitad del team era mexicano y la mitad del team era japonés. Y creo que cuando nos dijo eso fue como el mindset cambió completamente y empezamos a voltear a ver hacia Silicon Valley como algo real. Y también ahí creo que el gusano que traíamos, sobre todo mi CTO y yo, era, sí queríamos ir a Silicon Valley, sí queríamos probar suerte allá. Al final, para cualquier emprendedor de tecnología, creo que en algún momento de tu vida quieres ir y quieres vivirlo y no quieres que te lo cuenten y quieres dejarlo de leer de libros y de historias. Y nos decidimos a que eso era lo que teníamos que hacer, ¿no? Nos teníamos que ir allá y a ver cómo entrábamos. Y nuestra puerta fue muy rápida porque el mismo César nos busca un par de semanas después y nos dice, oye, Dave McClure va a estar aquí, le pueden pichar a él. Que Dave McClure es el fundador de 500 Startups. El fundador de 500. Y literal, así en una noche, echando unas chelas, nos dice, caigan aquí, le mostramos el app y en 5 minutos nos dijo, está increíble, hoy es jueves, los veo el lunes en Silicon Valley y empezamos el batch. Y fue como, fine, let's go. O sea, vámonos, ¿no? O sea, este era el ticket que necesitábamos y es suficiente para empezar. En ese entonces 500 metía creo que 50,000 o 100,000 dólares, creo, en startups. Y entonces justo hacíamos números muy rápido y decíamos, güey, da lo mismo. O sea, es suficiente para que nos podamos largar con toda la calma del mundo. Yo no había hecho el exit de la agencia en ese entonces también estaba como en medio de que ahí estaba mi capital metido y no sabía qué hacer. Pero finalmente tomé la decisión y él también. Y el lunes nos fuimos a Silicon Valley. ¿Cuál fue Sin más ni más. la gran diferencia en la experiencia de un programa de aceleración en Silicon Valley contra tu experiencia de a la china o a la mexicana cuando Aprender tenías a 17 golpes. años? Creo que lo más increíble para mí fue ver que yo creo que el valor real de Silicon Valley es que el mindset de toda la gente es el mismo. Lo que empezó a suceder es que cuando empezamos a ir a la oficina y estábamos ahí platicando con otros founders, de pronto justo te das cuenta que el mindset de todos es conquistar el pinche mundo y hacer un $1 billion company, ¿no? Entonces no te queda de otra más que estar en ese mindset también, evidentemente. Como que es un magneto que te jala, quieras o no. Y posiblemente ese es el primer como golpe de realidad que te da estar en Silicon Valley, porque no es lo mismo que cuando estás aquí, o imagínate justo, igual hace 25 años o 20 años, que le contabas a alguien que estabas haciendo una compañía y te decían, ¿what? O sea, Sí. ¿por qué estás haciendo una empresa y por qué no te puedes estudiar? O ¿por qué no haces otro negocio? Eso de los sitios web, pues no está chido. O sea, el mindset es el tuyo, ¿no? Todo el mundo está haciendo lo mismo. Todo el mundo te da input, aunque no les preguntes. Todo el mundo quiere escuchar tu pitch. Y todo el mundo quiere saber qué diablos. Y todo el mundo te quiere sugerir algo de tu producto. ¿Y cómo manejas eso? Porque en mi experiencia de 10 años de emprendimiento y 10 años con aceleradoras, mentores y demás, es difícil manejar y saber diferenciar. Porque bueno, tienes a 2 mentores que admiras por igual, con visiones totalmente opuestas. Y al final, el único responsable por tu producto eres tú. Sí, las decisiones las terminas tomando tú independientemente de lo que te sugieran, ¿no? ¿Cómo manejas todo ese bombardeo de información y cómo sabes qué desechar y qué quedarte? Creo que lo que nos pasó es que uno de los mentores de 500 Startups básicamente nos dijo que se llama Parker Thompson, PT. De hecho, no sé si te acuerdas de una cuenta de Twitter que se llamaba
¿Cuál era su personaje? Se me olvidó, pero era muy gracioso y tenía ahí como una cuenta de parodia de Twitter que después resultó que era él. Pero bueno, Creo que ya sé cuál. Startup Khalid, no sé si era no era DJ Khaled, era algo más, pero Startup Samuel Jackson. Ajá. Sí. Startup Samuel Jackson, que era una cuenta increíble de Twitter de startups, era Parker Thompson de 500. Y él, creo que el primer advice que nos dio fue, todo mundo te va a dar una opinión y yo creo que lo que tienen que saber entender es quién realmente sabe del tipo de producto que estás haciendo y traten de buscar gente que tiene experiencia en el tipo de producto que están haciendo. Le hace social, messaging, mobile y realmente creo que ese es un valor que sí puedes encontrar en Silicon Valley por un lado, o sea, muy especializado, pero justo él nos decía, probablemente es el mejor tipo de advice que vas a tener porque es alguien que ya pasó por los mismos problemas que estás pasando tú. Y tal cual, de hecho el primer mentor que él nos hizo intro fue el que hizo como Product Manager de Yahoo Messenger. Entonces pues nos sentamos con él y fue así de, pues, estamos haciendo un messaging app y no sé qué, y nos empieza a hacer unas preguntas súper sofisticadas que evidentemente te das cuenta que sabe exactamente de lo que está hablando, ¿no? Y ya pasó por todos los mismos problemas que tú. Y apenas íbamos a hacer la pregunta de, ¿y cómo le haces para manejar no sé qué? ¿Y cómo le haces para manejar no sé qué? Y ya te empieza a dar la respuesta y te empieza a dar la solución. Piensan en esto y piensan en el otro. Y si yo fuera usted, lo haría así y asado. Entonces, de pronto es como en el momento en el que encuentras a alguien que es muy específico de tu vertical, creo que es como extremadamente sencillo entender que ese advice que te están dando tiene un valor directo que puedes interpretar y traducir de manera instantánea cuando regresas a trabajar a tu oficina, que cuando alguien te lo encuentras en la calle y te dice, yo invertí en una compañía de zapatos y tal vez tuvo un éxito enorme, ¿no? O lo leyó en un libro. Y te empieza a decir, no, es que ¿sabes qué? Que ¿por qué no empiezan a hacer verticales para que tengas comunidades de video en donde si tienes intereses de zapatos? Y dices, güey, o sea, ese no es el producto, ¿no? Y ahí te das cuenta justo que el advice todo el mundo te lo da, pero es muy fácil identificar los que saben del tema. Y creo que es rápido justo como acotar todo eso hacia eso, ¿no? Platicaba hace poco con una emprendedora mexicana que es diseñadora de modas, nada que ver con tecnología, pero justo me decía lo mismo, que el valor que te da la experiencia de mundo que trae un buen mentor es inigualable. Inigualable. Sí, justo es simplemente escuchar, insisto, lo que alguien más ya hizo, ¿no? Y generalmente son los shortcuts más grandes. De hecho, cuando nos presentaron a este como PM de Yahoo, que ya estaba retirado además, era porque él era Angel Investor. Entonces, en realidad lo que estábamos buscando es que invirtiera. Y esa es otra cosa que es increíble de Silicon Valley, ¿no? Con él tuvimos, yo creo que 8 citas. Terminó por no invertir, pero nos dio advice súper valioso. Y de pronto es también cuando dices, ese mindset de la gente de realmente estar buscando, ayudando, obviamente hay un interés, porque evidentemente todo está buscando una oportunidad para invertir también, o sea, quieren ser parte de. Sí, pero aquí hay veces que parece que se están guardando sus joyas hasta después de invertir porque no te vayas a ser más exitoso antes de invertir, ¿no? Pero justo creo que eso es como algo que ya se ha discutido 1000 veces, ¿no? O sea, las ideas no valen nada si nadie las ejecuta y inclusive si las ejecutas, la ejecución realmente es lo que importa, ¿no? O sea, la idea, pues yo te puedo contar ahorita 1000 ideas y supongo que de esas habrá 500 que hay mucha gente que aunque quisieran hacerlas no las pueden hacer. Entonces yo creo que también el tema es qué ideas realmente puedes tomar tú y puedes hacer o qué capacidad tienes tú para hacer esas ideas. Realmente creo que es lo que vale de ti cuando estás pichando una idea. Porque la idea en sí tal vez ya la tuvo alguien más. Pero, 100%. Pero si no tienes la capacidad de hacerla, pues vale cero, básicamente, ¿no? Entonces yo creo que esa es la clave. Yo creo que de lo que ves en Silicon Valley que justo no hay como este tapujo por estar cubriendo cosas ni protegiéndose. Y como decía, no lo hacen por beneficencia tampoco, están buscando un interés. Finalmente, si alguien te ayuda y ve que está funcionando, ve que crece y demás, lo primero que te van a decir es, quiero invertir y quiero ser parte de esto. Entonces, sí hay, claro, ahí una dualidad, ¿no? No es por buena onda. Pero al final, si no termina por funcionar, todo el tiempo que te dieron ya te lo quedaste. Fue gratis. Y te están dando asesoría que en tu vida te van a dar alguien más con ese nivel de know-how y detalle que alguien que estuvo en esa posición. Christine Tsai, también de 500 Startups, pues es ex Google y ella trabajó en AdSense muchísimo tiempo. Entonces también, evidentemente, cada que nos sentábamos con ella, pues era también know-how
oro molido, ¿no? Yo creo que otra vez, el valor, creo yo, es de quién venía y definitivamente eso fue lo que nos empezó a ayudar muchísimo. Y de hecho, gracias a ese advice fue que terminamos levantando una ronda bastante decente en Silicon Valley y sí nos quedamos ahí un buen rato, estuvimos como un año más o menos en Mountain View. Al final, lo que nos pasó fue lo que le pasa a muchos founders en Estados Unidos y es que fue raro porque la mitad de mi team japoneses no pudieron conseguir la visa para quedarse. Los mexicanos sí podíamos porque teníamos la TN, la T1 o la TN. Y al final fue como no podemos partir el team en dos, ¿no? Y otra vez fue como advice de todo mundo y un advisor también y partner de 500 en ese entonces que se llamaba George Kellerman. Él fue el que hizo el fundraising con todos los LPs de 500 en Japón, porque vivió mucho tiempo en Japón. Y nos dijo, ¿por qué no intentan en Japón? ¿Y por qué no intentan hacer fundraising allá? Y finalmente, si les va bien allá, se pueden quedar allá. Hay un buen ecosistema, hay buenos ingenieros. Y además, de hecho, nosotros, justo mi CTO japonés me decía, creo que podemos encontrar mejores ingenieros para AR, para messaging y para video, por el tipo de stack y por el tipo de educación que tienen en Japón que en Estados Unidos. Y de hecho, sí, no pudimos encontrar buenos ingenieros en Estados Unidos para lo que estábamos haciendo. Y vaya, la historia es muy clara. Snapchat compró una compañía de Ucrania para hacer AR. Facebook compró una compañía de Bielorrusia o de no sé dónde, de Europa del Este, para hacer AR. TikTok, que es de las compañías más exitosas ahorita que hay, es China. ¿De dónde son esos ingenieros? No son americanos. Entonces, hay algo raro que justo en el stack en la educación. Costo también, ¿no? Creo que más es el background de los ingenieros. Por ejemplo, hoy en día el 50-60% de los ingenieros que trabajan en AR en Snapchat son chinos. O sea, algo hay ahí que no macha con el sistema de educación de ciencias y de ingeniería de países como Estados Unidos o de otros países. Y justo eso hizo mucho match. Fuimos a hacer fundraising a Japón y terminamos levantando una ronda grande. Y fue cuando decidimos ya mudarnos por completo a Japón y seguir con la compañía allá. Y tuvo un éxito brutal, 2 millones de usuarios y después se va a cero. Yo creo que la forma fácil de explicar las apps o los productos que son sociales, ¿no? O sea, una app de mensajería, una app de red social, cualquier tipo de producto que sea social, mensajería, etcétera. Yo creo que el problema que mucha gente no entiende es que Network effect. Eso es más como el factor para que tenga el éxito, pero yo más bien quiero como definir los productos en dos categorías y es o ganas todo o pierdes todo. O sea, no hay un punto medio en esas apps. Sí, yo creo que es un poquito lo mismo, porque o están todos tus amigos tiene o que no ver hay con nadie. tiene que ver con el network effect, creo que totalmente de acuerdo con eso, pero más allá de eso es como o vas a ganar muy grande o te vas a hundir en la mierda terrible. O sea, pero no hay un punto medio con ese tipo de productos. Entonces, la presión que tienes para hacer que crezca como lumbre es brutal. Yo creo que cuando empezamos a hacer esto sabíamos que no había un peor producto en cuanto a estrés, presión y digamos, no sé cómo explicarlo, pero sí tal vez estrés, presión y como expectativa de los inversionistas que un producto social. Porque lo único que quieren ver es que se multiplique. O sea, lo único que quieren ver es que cada mes crezca 100%. Lo único que quieren ver es que en el mes 12 tengas un hockey stick estúpido. Entonces, la inversión va condicionada contra que estés trabajando contra eso. Y la verdad es que fue extremadamente desgastante, extremadamente agotador. Nos consumía a todos, o sea, y nos pasó una factura, creo que fue algo que jamás estimamos, fisiológica, psicológica. ¿Cómo lo manejaste? O sea, yo creo que llegó un punto en el que ya no lo podíamos manejar tan bien, ¿no? Mi co-founder terminó por tirar la toalla, mi CTO, ¿no? O sea, llegó un punto en el que no podía más. O sea, para él yo creo que la presión sí fue demasiado. Tal vez yo, habiendo emprendido antes, como que estaba más acostumbrado a manejar todo esto y de pronto también para mí era como, esto es normal, o sea, no pasa nada, fallaste hoy, mañana será otro día. Pero para él era como una frustración muy grande ver que trabajábamos en un feature y no pasaba nada. Modificábamos el código y el onboarding y no mejoraba la conversión. O sea, entonces todos los días te estás enfrentando a mierda y a fracaso y básicamente llega un punto en el que te cansas, evidentemente, y hoy, ¿no? ¿cómo piensas tú en el fracaso? ¿Cómo piensas tú en estas situaciones y qué haces para prevenirlo para manejarlo? Creo que en ese entonces
evidentemente llegó un punto en el que sí me empezó a afectar mucho más de lo que mi capacidad también tenía, porque cuando se fue nuestro CTO movió muchas cosas, tuvimos que rehacer el team y demás, seguíamos en Japón, etcétera, etcétera, pero al final para mí era como, llegó un punto en el que estábamos ya tan mal anímicamente, que de hecho mi co-founder es mi hermano también, uno de los mexicanos es mi hermano y he trabajado con él 8 años y en la nueva compañía también trabajo con él. Lo único que hablábamos él y yo y lo decíamos todo el tiempo es, esto nos va a dejar una experiencia increíble, pero tenemos que sobrevivir de alguna forma. O sea, tenemos que mantener como estar cuerdos al final del túnel para que esto nos sirva para algo después de toda la mierda por la que estamos pasando. Y de alguna manera yo creo que eso nos ayudó mucho, porque como somos familia y como nos conocemos bien y habíamos trabajado mucho tiempo juntos y tenemos una muy buena relación, yo creo que eso fue realmente lo que mantuvo también al team junto. Y como que justo siempre teníamos esta mentalidad de seguir avanzando y seguir adelante, independientemente de que no estaban saliendo las cosas como queríamos, ¿Qué ¿no? haces cuando te sientes totalmente agobiado, abrumado, estresado? ¿Hay alguna técnica que usas para medio liberar la mente? Yo, en ese entonces, de hecho, bueno, mi novia en ese entonces y después ahora justo mi esposa, me veía ya muy mal, ¿no? Y entonces me decía, o sea, entiendo que esto ya no pueden salirse, ¿no? Y que finalmente esto lo van a tener que hacer hasta el final. Pero hay algo que tienen que hacer ustedes para tratar de contrarrestar todo lo que les está pasando, ¿no? Y justamente lo primero que detectamos fue que teníamos que empezar como a diversificar un poco también lo que estábamos haciendo, ¿no? Porque cuando intentas tantas veces el mismo producto, también llega un punto en que hasta como ingeniero tal vez te bloqueas y ya no puedes seguir adelante. Y justo empezamos a jugar con otro tipo de productos. El producto más exitoso que tuvimos en esa compañía no fue Unda, fue un pivot de un pivot de un pivot. Y creo que eso es algo que también los inversionistas a veces le tienen mucho miedo y a veces los inversionistas le tienen pavor a que justo estés iterando. Y creo que es algo que tal vez perdimos por no estar en Silicon Valley. Posiblemente eso... ¿Crees que prefieren verte fracasar que intentar varias cosas de medias tintas? ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que ahí fue más el mindset de los inversionistas japoneses que otra cosa. Yo creo que si hubieran sido inversionistas en Estados Unidos hubieran entendido que si algo no funcionaba íbamos a pivotear las veces que fuera necesario y no nos lo estarían cuestionando tantas veces. Y creo que en Japón son más de verte morir hasta el final en la idea que les pichaste. O sea, está como este factor más samurái, de así de go to the end, die with honor, kill yourself. O sea, porque es real. Y de pronto fue como, no. O sea, llegó un punto en el que también ya les dijimos, sorry, no. O sea, nosotros somos una compañía americana, aunque estamos acá, el mindset siempre fue este producto ya no está funcionando, ya tragamos demasiada mierda. Para mí el tope fue tener un breakdown nervioso en donde un día entero, o sea, me dio como este breakdown en donde no sabía qué estaba pasando, me dio un panic attack, me fui al hospital y ahí fue donde dije, esto ya no está bien, ¿no? Y justo hablando con mi esposa me decía, tienen que cambiar algo, ¿no? Tienen que hacer otra cosa. Y me empezó a regresar como este mindset de, ¿por qué en Silicon Valley todo el mundo está probando y probando y probando y van cambiando la idea y va evolucionando la idea? Y no hemos hecho eso y llevamos 2 años en esto y no hemos cambiado absolutamente nada. Y decidimos en ese entonces ya confrontar a todos los inversionistas y les dijimos, hagan lo que hagan, el control lo tenemos nosotros. Si quieren estar enojados, enójense, pero vamos a empezar a pivotear y a probar otras cosas, sorry. Y de esos 3 o 4 pivots salió Pocket Video, que fue un producto que eventualmente llegó a tener 2,5 millones de usuarios, fieles, estables. Estuvimos en el top de 10, 11 países que hablan inglés en todo el mundo, rankeando siempre en el top 100 de apps de foto y video durante 3 años. O sea, le pegamos al final justamente por regresar a The Lean Startup, regresar a iterar, regresar a probar, regresar a no rendirnos con una sola idea. Y eso realmente fue lo que también cambió como emocionalmente todo, ¿no? Más allá de que te dijera, empezamos a hacer ejercicio y meditar, más bien creo que fue cambiar el mindset de la compañía y decir, si algo no funciona y ya lo intentaste lo suficiente, creo que también tienes que saber decir, enough is enough, ¿no? Tienes que dejarlo atrás y por más que haya sido una buena idea, tienes que empezar de cero y así le hicimos. Y literal llegamos a ese punto en donde tuvimos un producto 100 veces más exitoso que el primero, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa después? Porque hoy ya estás en otra cosa. Hoy ya estoy en otra cosa. El producto finalmente creo que lo que le pasó fue que
a grandes rasgos, no fue suficiente. Con todo y esos números y con todo y esos logros, con todo y que rankeamos, insisto, por años y años y años, 2 años y medio seguidos en el top 100 de apps de foto y video en 11 países, creo que los inversionistas nunca lograron ver realmente la oportunidad con el producto, o tal vez nosotros no logramos transmitir cuál era el beneficio de ese producto. Esa app estaba hecha para niños o chavitos que querían ser YouTubers. Ese era el pitch. Y básicamente les hicimos una suite de edición de video completa en un iPhone para que hicieran todos sus videos de YouTube con una app. Y en ese entonces hicimos herramientas de edición de video muy sofisticadas que no existían en apps de iPhone. Y explotó en YouTube de manera orgánica porque los usuarios amaban el app. Y realmente el app además también la construimos totalmente distinto a la idea original de la visión de la tecnología y la visión del futuro. Esta app la construimos con puro feedback de usuarios, sentándonos con ellos. Les pagábamos a chavitos iTunes Card y les decíamos, oye, queremos platicar contigo 1 hora y dinos todas las ideas que tengas. Y todos querían hacer videos de YouTube. Sí, que eso es justo algo que quería llegar contigo porque te he visto o escuchado decir que una de las cosas más importantes o de las lecciones más importantes que has aprendido es estar cerca de tus usuarios. Escuchar a tus usuarios, ¿no? Escuchar lo que quieren tus usuarios. Y sobre todo si estás en un producto social, creo que si no estás escuchando lo que el usuario quiere, estás perdido. Y realmente donde cambió la compañía por completo fue cuando gastamos 6 meses de nuestro runway del dinero solamente a escuchar usuarios, solamente a entender qué problemas existían y solamente a diseñar un producto que estaba hecho específicamente para ellos. Y el resultado fue increíble, porque desde que lo lanzamos explotó orgánico y nunca dejó de crecer. Entonces creo que la lección fue interesante y fue increíble aprender justamente a tirar la toalla en algún momento, a pivotear, a regresar a los basics, a escuchar a tus usuarios, a usar del Lean Startup otra vez. De hecho, ahí fue donde realmente empezamos a usar como esa metodología y justamente a iterar poco a poco y no tener como grandes ambiciones, sino empezar a construir un feature que quieren, que funcione bien y funcionaba bien. Ok, vamos por el siguiente y vamos por el siguiente, hasta que teníamos una suite increíble de herramientas que literal los usuarios en YouTube, hay hoy en día, si buscas Pocket Video en YouTube, yo creo que va a haber como unos 20, 30 mil videos de tutoriales de chavitos hechos por ellos mismos para enseñarle a la comunidad a hacer videos de YouTube con el app. Y hay videos que tienen 5, 6, 10 millones de views. ¿Y cómo te sientes cuando un éxito de este tamaño resulta en que tienes que cerrar la compañía porque no hay funding? Pues it is what it is, ¿no? O sea, al final también hicimos todo lo que pudimos. Creo que logramos hacer un producto exitoso. Las condiciones del mercado creo que no eran las mejores también ya para inversión de productos sociales. No culpo eso al 100%, pero sí creo yo que los inversionistas de pronto también dejaron de ponerle atención a las apps. Entonces de pronto eras una app y era como, ¿eres una app? Entonces ya de entrada había como un rechazo medio inmediato en Silicon Valley y en Japón. De hecho, cuando ya teníamos esa app, volvimos a hacer tour en Silicon Valley, Sand Hill Road, Sequoia y todos sus amigos. Y realmente sí había un rechazo ya muy grande a apps, ¿no? Como que en ese entonces estaba muriendo esa ola. Y de pronto nos dimos cuenta que también estaba ese factor, ¿no? Porque el tiempo que necesitábamos para darle la vuelta a que fuera un negocio definitivamente necesitaba inversión. Porque gastamos mucho tiempo en crear el producto y ya no teníamos tanto tiempo para hacer como el modelo de negocio, ¿no? Entonces, bueno, ni modo. O sea, llegó un punto en el que nos dimos cuenta que no iba a funcionar, que no teníamos el tiempo suficiente para ganar dinero. Todavía lo intentamos al final. ¿No intentaste venderla? Intentamos venderla y hay muchas historias. Ahí sí hay muchas historias de terror que creo que son increíbles. O sea, que estoy orgulloso de que estuvimos ahí cerca, pero son de terror. Pero intentamos todo, ¿no? El último año y medio ya no teníamos funding y realmente sobrevivimos haciendo chambas por aquí, chambas por allá, simplemente para probarle a los inversionistas que no íbamos a tirar la toalla tan fácil, pero también para probarnos a nosotros que todavía íbamos a tratar de encontrarle o un exit, o una acquisition, o un acqui-hiring, o algo, ¿no? O sea, tenemos que sacarle algo de provecho a esos 5 años que llevamos dedicados en esa compañía. Y pasó de todo, ¿no? Hablamos con la gente de YouTube, les pichamos la idea, nunca lo entendieron, la prioridad de ellos eran los top YouTubers, mobile editing no lo tenían en el radar, a la fecha no lo tienen en el radar, por temas muy básicos, ¿no? En sus economics funciona más que tengas 1000 usuarios que generan billones de views
que 100 millones de usuarios que generan un view, ¿no? Es muy fácil de entender, pero finalmente nosotros no teníamos esa como foto completa, entonces no hacía match con ellos. Después, esta es una historia increíble, pero conocimos a la gente de Musical.ly cuando estaban empezando, que Musical.ly hoy en día se fusionó con TikTok y ahora pertenecen a una sola compañía que se llama ByteDance, que son chinos. Y al conocerlos a ellos, Musical.ly en un evento en San Francisco, ven nuestro producto y ven los features que teníamos y nos dicen, queremos que vengan a Shanghai y que conozcan al team y posiblemente podemos hacer algo juntos. A lo mejor los podemos comprar o a lo mejor podemos comprar al team, no lo sé. Y literal, los conocimos y demás y nunca cuajó y nunca se pudo concretar nada. Estuvimos en Shanghai un par de veces. Al final como que ellos terminaron diciendo que el skill set no era el mismo y que ellos estaban haciendo videos cortos y nosotros hacíamos videos largos. O sea, argumentos medio raros. Yo también creo que era un tema de que ellos mismos estaban como teniendo problemas porque el único país donde tenían éxito era en Estados Unidos y TikTok estaba explotando en todas partes del mundo y se lo estaban comiendo vivos. Entonces también ellos tenían sus problemas y no estaban pensando en todo. Y bueno, finalmente lo último que tuvimos de opción fue que conocimos a la gente de Vine. Hicimos un pitch bien padre, primero en Nueva York y después en Japón. Y les encantó todo lo que hacíamos porque justo en ese entonces Vine no tenía herramientas de edición de video en el app. O sea, no podías hacer como filtros cool o editar padre o tener como otras cosas que fueran más allá de la edición corta de los 6 segundos. Y finalmente nos dicen, hablemos de una adquisición. Y ponen un NDA y nos dicen, vamos a empezar a hacer un due diligence. Y le mandamos mail a los inversionistas y todo parecía que iba a tener un final feliz. Finalmente, van a un evento en Japón, llevan a un engineering director que nos entrevista a todos. Nos dice, quédense en Tokio, no importa, pueden trabajar remoto. Lo importante es que hagamos features juntos, que trabajemos en herramientas para que la gente pueda hacer mejores videos en Vine. Hay muchos planes y el futuro va a ser increíble, no sé qué. Y tal cual, de la noche a la mañana, regresan ellos de ese viaje y básicamente a las 2 semanas Jack Dorsey anuncia que le hacen shutdown a Vine. Y despiden a 200 personas, incluidos todo el team con el que nos habíamos visto, incluido ese engineering director, y de la noche a la mañana ya no había Vine. Y realmente ese fue nuestro último barco. Ese fue el último barco que zarpó, o que más bien ese no zarpó, ese se autodestruyó enfrente de nosotros. O sea, literal la escena es como, ya estábamos con nuestras maletas en el muelle, el barco iba llegando, y de repente llega Jack Dorsey y le pone dinamita al barco de Vine y lo dinamita en nuestra jeta enfrente de nosotros. Y game over. O sea, creo que para no hacerlo muy largo, creo que ese fue el fin realmente de la compañía y fue cuando dijimos, that's it. O sea, ya intentamos todo, hicimos todo lo que teníamos que hacer. Y uno de nuestros inversionistas, de hecho, principales, habló con nosotros y nos dijo, it's fine. O sea, también... ¿Cuánto habías levantado? 1.700.000, 1.800.000. Digo, no fue una ronda tan grande, pero la verdad es que sí hicimos muchos experimentos de monetización que nos dieron más gas y lo extendimos bastante, ¿no? O sea, para haber tenido ese dinero y aguantar 5 años, pues creo que fue un buen run. Uh-huh. Pero realmente creo que los inversionistas lo vieron todo en cámara lenta y llegó un punto en el que sí sentían ya una empatía muy grande por nosotros y dijeron, se vale fallar y está bien. Hicieron todo lo que tuvieron que hacer y a veces simplemente no funciona. It's okay. Y con estos productos más, ¿no? Tú lo sabes, güey. Es todo o nada y ya, no pasa nada. Y en ese momento tomamos la decisión de parar, dejarlo por la paz. Cerramos la compañía y necesitamos como un break después de toda esa pesadilla y emociones y roller coasters de días buenos, días malos. Y nos quedamos un tiempo más en Japón como pensando qué seguía y justo así es como comenzó la nueva compañía, ¿no? Entonces, bueno, hoy empiezas esta compañía como una distracción y es una agencia. No fue una distracción, en realidad más bien mi hermano y yo empezamos a platicar como qué queríamos hacer después. Nos tomamos como 6 meses para pensar qué cosas nos interesaban, qué problemas veíamos o qué verticales les veíamos futuro. ¿Seguiste alguna metodología en este análisis? O sea, porque yo he estado en esta situación 2 veces en mi vida. Se me hacen, yo a cualquier persona que me dice que la despidieron Ajá. o que
termina o vende su empresa o cierra su empresa, les digo que están en una situación impresionante en la que de verdad no pueden desaprovechar la oportunidad de analizar bien qué es lo que van a hacer como paso siguiente. Hay veces que le saltamos al siguiente proyecto a lo loco. Creo que es muy difícil cerrar un ciclo de 5 años en una compañía o en un proyecto o en algo que hayas hecho en tu vida y tener claridad y paz mental y tal vez como ideas organizadas para tomar una decisión en 2 días y decir que vas a hacer algo más. Pero hay gente que aún así las toma. Y creo que es un grave error. Y justamente lo primero que decidimos fue, necesitamos un break, necesitamos pensar qué sigue. Uno de nuestros inversionistas nos ofreció trabajar con él en una nueva startup que estaban iniciando, que fue más como una especie de, oigan, ¿por qué no hacemos un team? Mientras, o sea, nosotros les dijimos, oigan, nosotros la verdad no queremos seguir trabajando en algo intenso y el team tampoco, y realmente lo que queremos es tomarnos un descanso. Y él nos dijo, miren, hay una nueva compañía ahí, nos pueden ayudar a echarla a andar, no es su responsabilidad, tienen una ronda grande de inversión, van a estar tranquilos, les va a dar tiempo para pensar. O sea, fue como muy buena onda con nosotros en tratar de ayudarnos. Y básicamente tomamos el chance y dijimos, pues ahora le vamos a trabajar en eso. Y de pronto también como que nos convenció de que háganse founders y también le entramos y decíamos, ¿sabes qué? No, igual danos equity ahí poquito, pero no queremos estar anclados a esto. Pero realmente lo que estaba pasando es que, y lo hablábamos como muy claro, es que seguíamos pensando en qué hacer, ¿no? Y finalmente, después como de ese lapso de tiempo de pensar que seguía, llegamos a esta conclusión de que teníamos que buscar como estos verticales que tienen claramente como un vector que va subiendo muy rápido. Yo creo que para mí siempre ha sido interesante hacer el análisis más poniéndole atención a ciertas tecnologías que van más rápido que otras. Y para mí la primera señal grande fue empezar a ver que Apple, Google y ciertas compañías empezaron a invertir muchísimo en realidad aumentada. Y claramente dije, ok, a ver, si aquí, o sea, haciendo poquito research y preguntándole a amigos y demás, de pronto me decían, hay 2,000 ingenieros trabajando en AR en Apple y vamos a anunciar algo en un año. Pues es como, wow, o sea, hay algo interesante ahí, ¿no? O sea, claramente ese es un vertical que puede explotar y puede ser interesante. Pero además había una correlación ahí con el tema de videojuegos, porque mi hermano y yo siempre quisimos hacer videojuegos y nunca lo hemos hecho, o nunca lo habíamos hecho. Y sentíamos que videojuegos, AR y VR tienen una intersección súper interesante. Pues ahí está Pokémon Go. Y más allá de eso, tiene que ver con una intersección de tecnología y de skill sets. Esto es algo bien, bien curioso, pero simplemente como algo ahí como un statement que quiero hacer es, creo que los mejores desarrolladores de AR y VR van a ser los desarrolladores de videojuegos. Porque justamente el stack del que ellos vienen, el grupo de tecnologías del que ellos vienen, es la integración de un montón de tecnologías como gráficos en 3D en tiempo real, interaction design, interactividad con un control o con una interfaz, gráficos en 3D evidentemente, gráficos en 2D también. Relación espacial. Exactamente, o sea, crear espacios virtuales, que es lo que haces en un diseño de un nivel de un videojuego. O sea, hay muchas similitudes en esas tecnologías. Y justamente cuando vimos todo esto dijimos, ¿por qué no hacemos juegos? Pero también empezamos a apostar por estos dos vectores que se ve que van a crecer muchísimo, que es VR y AR. ¿A cuál apuestas más? ¿Realidad virtual o realidad aumentada? Creo que las dos van a crecer muchísimo y no diría que... Mucha gente da como por ganada AR sobre VR y creo que es un poco obvio porque AR primero lo vamos a consumir en mobile y se está consumiendo en mobile y claro va a explotar, pero yo creo que el potencial de VR es mucho más grande de lo que la gente visualiza, sobre todo en regiones en donde no tienen acceso a tecnología y donde van a poder, por ejemplo, trabajar de manera remota sin estar en ninguna ciudad grande, con una experiencia completamente inmersiva, ¿no? Y evitar justamente ya la necesidad de estar en un lugar Vas físico, a ir a la ¿no? oficina y te vas a poner en tu casa y te vas a ver a la de junto comiéndose sus garnachas. Pero creo que el tema es que justo con VR, cuando hay esta convergencia de otras tecnologías como Machine Learning, AI, robótica, etcétera, o automatización, imagínate que tú estás sentado en medio de la nada con unos lentes de VR y con 2 controles estás controlando un robot que está a 6,000 kilómetros de distancia. O debajo del mar. No lo sé, exacto, donde quieras, o en Marte, minando algo. O sea, yo creo que justo el potencial de VR es transportarte por completo a un lugar donde no tienes que estar físicamente. Y yo creo que AR todavía, no, o sea, no, más bien creo que el punto de AR justo no es el mismo, es
poner objetos virtuales sobre el mundo real para aumentar o mejorar o hacer crecer la realidad que está a nuestro alrededor. Y después está el concepto de realidad mixta. En realidad mixta es más un término ahí medio mercadológico que se inventó Microsoft para tratar de diferenciar estos goggles Los que HoloLens. hacen las veces de medio un visor de VR, pero también tienen funcionalidad de AR. Es como un híbrido de las dos. Pero claramente lo que vimos es, estas dos áreas van a crecer muchísimo y tienen mucho que ver con videojuegos y queremos hacer videojuegos porque es un passion point muy grande para nosotros. Entonces dijimos, creo que ya nos tardamos demasiado en hacer videojuegos. ¿Por qué no empezamos a hacer videojuegos? Y dijimos, va, pero tengamos como también justo un pie en algo que sea una tecnología o un grupo de tecnologías que tienen un potencial de crecimiento ¿Y exponencial. esto lo estás haciendo en proyectos internos o también para marcas y externos? Justamente así es como fundamos esta compañía que se llama Wabi Sabi Design. Y no es una agencia, en realidad nosotros nos definimos como un laboratorio de entretenimiento interactivo. Y realmente para nosotros Interactive Entertainment o entretenimiento interactivo engloba gaming, videojuegos, AR, VR o cualquier software que tenga un layer de interactividad con gráficos, ¿no? Con gráficos en 3D o algo así. A lo mejor hay cosas que ni siquiera se nos han ocurrido hoy en día, pero yo creo que lo más fácil de entender hoy en día es realidad aumentada, realidad virtual y videojuegos. Pero lo vemos más como un lab. Y el lab justo tiene una misión muy clara de crear sus propios productos. Estamos desarrollando nuestros propios videojuegos. Estamos desarrollando nuestras ¿Para alguna propias... plataforma en particular o...? Sí, todavía no lo anunciamos oficialmente, pero estamos desarrollando un juego para una consola grande. Una consola que todo el mundo conoce y todo el mundo tiene en su casa. Ese es el proyecto, digamos, principal de gaming. Del lado de VR y de AR estamos haciendo muchos desarrollos propios como de experiencias y plataformas que no son productos como tal para un tercero, sino son nuestros. Pero también tenemos una parte que es más B2B, en donde trabajamos con compañías para hacer soluciones muy específicas en realidad aumentada y en realidad virtual. Y es la que paga las cuentas. Pues básicamente es el cash cow. Y la verdad es que arrancó muy bien. Sabíamos que había una oportunidad de hacerlo ahí rápido y ha funcionado bien, ¿no? No nos podemos quejar. Creo que hay mucho interés, sobre todo por realidad aumentada en redes sociales. Y es de lo que más estamos haciendo hoy en día. Filtros en Instagram, en Snapchat, en Facebook. En realidad nuestra área de especialización es hacer minijuegos sobre estas plataformas. O sea, justo como que estamos diferenciándonos también, no nada más hacer un filtro de cara como Sí, todo sí, el mundo sí. hace ya hoy en día, sino estamos llevándolo un poquito más arriba y el layer es, sí le agregamos programación a la experiencia, sí tiene detrás ingenieros que están codeando una experiencia más sofisticada, más allá de ponerte una máscara en la cara. ¿De qué Eh, tamaño es tu equipo ahora? Ahora somos 7 personas en Ciudad de México, 3 personas en Guadalajara y tenemos 2 personas que trabajan on and off en Japón. Y justo, digo, creo que lo interesante de todo esto es realidad virtual y realidad aumentada principalmente. Yo diría que está mucho más al alcance de lo que parece, pero creo que también las marcas deben de empezar a entender que aunque ellos no lo entiendan al 100, las audiencias más jóvenes están completamente inmersas en este tipo de cosas. Totalmente. El engagement de AR en plataformas como Instagram o Snapchat es absurdo. Básicamente, niños de 13 años, que evidentemente es el mínimo de edad para estas apps, a adultos jóvenes de 24, 25 hasta 27, 28 años, consumen una experiencia de realidad aumentada al menos una vez por día. Al menos una vez por día. Y entonces hay marcas que todavía están pensando que esto es como un fad o que esto no está pasando, pero es claramente como all over again, ¿no? Es como Twitter otra vez, es como Facebook otra vez. Ahorita estamos como en 2008 Twitter con AR, ¿no? Que la gente apenas está diciendo, hay algo ahí que se llaman redes sociales que está padre, pero es como un grupo de nerds que ahí hablan de cosas y hoy en día es como algo esencial para una marca o una compañía y qué sé yo. Y creo que exactamente lo mismo que va a pasar con AR y VR en 10 años. Akira, quiero ser respetuoso de tu tiempo. Gracias. Antes de irte, sé que eres un amante de los gadgets. ¿Cuál es la compra de menos de $100? La mejor compra de menos de $100 que has hecho en el último año. De menos de $100. Creo que estos cargadores que te decía que se llaman PD y que, bueno, más bien hay muchas marcas, hay Anker y no sé qué, pero esta nueva tecnología, estos cargadores que son fast chargers, que usan este nuevo tipo de
circuitería basado en esta tecnología llamada GaN, que lo que hace es que básicamente están mucho más en espacio, el cargador es mucho más pequeño. Entonces, un cargador del tamaño de lo que era un cargador viejo de iPhone tiene 4 o 5 veces más poder de carga que lo que tenía ese cargador original. Entonces, sí, que sería el equivalente a uno de los que te dan de computadora. Sí, por ejemplo, justo, no sé si te acuerdas de bueno, mucha gente los tiene. Los cargadores, por ejemplo, de las MacBook Air o los cargadores de las MacBook Pro pequeñas, de las de 13 pulgadas, son cargadores de 29 watts o de 40, creo, 29 y 40. Un cargador de estos nuevos con esta nueva tecnología puede llegar hasta 30, 35 en el tamaño de lo que era un cargador de iPhone. Entonces, pues son cargadores súper portátiles, pero que cargan extremadamente rápido y cuestan $30, $40. Bueno, pues ahí vamos a poner algún link en las notas del episodio, que Sí. va a ser cracks.la/Akira. Si tuvieras la oportunidad de escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, Ajá. ¿qué pondrías? Dios mío. En el cielo para que millones de personas lo vieran. Creo que tendría algo que ver con emprendimiento y definitivamente sería algo así como, no sé, algo así como Take the Red Pill, como de The Matrix, ya sabes. Que te muestren qué tan hondo es el hoyo. Sí, o sea, yo creo que escribiría algo así como Take the Red Pill y tómala 1000 veces si es necesario. Que es atrévete, da el Pues paso, o explora. sea, sal ya de tu realidad simulada y de tu cubículo y güey, o sea, la vida es muy corta como para que no estés arriesgando todo y experimentando todo lo que puedas. Entonces, creo que vale la pena hacerlo, ¿no? Al final creo que todas esas experiencias te dejan un montón de cosas súper positivas al final, independientemente de que sufras y tengas momentos malos y demás. Pero yo creo que vale la pena tomar muchos más riesgos en la vida y hay mucha gente que duda mucho y todo el tiempo está pensando si sí vale la pena, si no vale la pena y nunca terminan haciendo nada. Así que yo creo que sería algo así como, sí, take the red pill. Increíble. Es increíble tener, la verdad, la oportunidad de platicar contigo, con alguien que lleva tantos años, tantos experimentos, tantas empresas, tantos éxitos, tantos fracasos, tantos países y que tengas una visión tan clara de qué funciona y qué no. Creo que deja muchísimas cosas increíbles. Hay para 4 o 5 episodios contigo. Ya estaremos platicando pronto en Nerdcore. Sí, así es. Ya te tocará venir también a mi podcast también. Así es. ¿Dónde te pueden encontrar? Lo más fácil creo que es Twitter. En Twitter es donde más activo estoy. Es @AkiraReiko. Con K las dos. Con K las dos. Ahí es donde creo que más tuiteo, más comparto qué estoy haciendo, opino de todo. De todo y nada. Hablo mucho de tecnología y de videojuegos, entonces obviamente si les interesan esos temas creo que es bueno. Pero los puedo aturdir tal vez de repente. Pero definitivamente en Twitter creo que sería lo mejor. La página. La página de la compañía se llama wabisabi.design. Ok. Wabisabi.design. Con B grande. Bueno, W primero y B grande, ¿no? Sí, de hecho mucha gente le dice wasabi. Yo pensé que decía wasabi. Es muy fácil confundirlo, pero en realidad wabi-sabi es otra palabra japonesa y es una expresión que se usa para decir que algo imperfecto es igual bonito o hermoso. Y de hecho se utiliza mucho para esta cerámica que, por ejemplo, cuando se rompe una cerámica artesanal en Japón y la vuelven a reconstruir, utilizan, por ejemplo, oro para volverla a pegar o utilizan materiales que son bonitos para volverla a reconstruir. Y aunque queda imperfecta, tiene una nueva belleza con esa imperfección y en lugar de decir que es bonita o que está distinta, esa expresión se usa para decir que algo es imperfecto y bonito y se dice wabi-sabi. Ese es el significado. Y la analogía es justo con los videojuegos y el software. El software por atrás a veces es como muy messy y es como muy, a veces se ve raro, pero con todo y esas imperfecciones tiene una cierta belleza y los videojuegos, por ejemplo, también así son, ¿no? Son como muchos trucos en donde nada más pones la cámara en donde funciona y atrás todo está roto. y eso es como wabi-sabi también. Es como bonito a pesar de que está mal hecho de cierta forma por atrás, ¿no? Hay ciertas imperfecciones que igual tienen cierta belleza. ¿Y el podcast? Y el podcast es Nerdcore. Ese lo hacemos en YouTube. Busquen en YouTube Nerdcore Podcast o bien en todas las plataformas de podcasting. En iTunes, en Spotify y Que demás. tiene también muy buena producción, ¿eh?
Ese sí es un hobby realmente. O sea, lo hago como tal, como hobby. Me gusta, o todavía tengo este gusano de los medios y lo hago como un stream en vivo, en video. Y todos los invitados son por videollamada y demás. Pero tal cual es un hobby que hablo de los temas que me interesan a mí, de las cosas que quiero platicar, con los invitados que me interesa entrevistar. Creo que es muy personal, pero es entretenido y divertido porque siempre hablamos de cosas nuevas y de pronto te enteras de cosas que tal vez no te hubieras enterado por otro lado. Pero bueno, está en YouTube, en iTunes, en Spotify, donde quieran. Se llama Nerdcore Podcast. Perfecto, Akira. No me queda duda, eres un crack. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por la invitación y te agradezco mucho por la invitación y te espero yo también de regreso en mi podcast. Nos vemos pronto. Ok, gracias. Soy Oso otra vez, espero que hayas disfrutado de esta entrevista tanto como yo. Si te gustó, suscríbete por favor en iTunes o Spotify y califícanos con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Suscríbete gratis también a Viernes de Cracks, que como lo dije al principio es el email que mando cada viernes. Puedes hacerlo en cracks.la/viernes. Quiero saber dónde escuchas Cracks, tómate un video, mencióname en Instagram como @osotrava e incluye a Oscar como @AkiraReiko, las dos con K. Puedes encontrar links a todo lo que hablamos en cracks.la/Oscar. Y eso es todo por hoy, yo soy Oso Trava y espero que tengas una gran semana.